Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia y bienvenidos a la entrega del 7º premio BBK Bilbao a John Cleese. Hemos tenido estos días el disfrute de poder estar con John en Bilbao y ha sido estupendo. Es una persona realmente amable, sencilla y maravillosa, como lo son los grandes de verdad, en su caso incluso en su estatura. Hace 33 años, la edad de Brian, yo estaba haciendo la mili en Barcelona y recuerdo una muy fría y lluviosa tarde de otoño. Además era domingo, lo cual siempre incrementa un poco las pequeñas, estas pequeñas melancolías. Y eso, estaba ya harto de tanta mili, llevaba la mili desde enero y estaba eso, pues bastante alicaído, tanto harto de trabajar, tanto gratis para los militares en una oficina. Entonces vi en un cine que solía ir, de vez en cuando quedaban estupendos programas dobles en versión original, quedaban esa tarde los caballeros de la mesa cuadrada, Monty Python and the Holy Grail, y Monty Python en Hollywood, que no había visto. La primera sí la había visto, pero la segunda no, y dije, bueno, pues voy a ir a ver si esto me anima un poco. Y disfruté de volver a ver la primera, la de la mesa cuadrada, y la segunda, que realmente no es una película de Monty Python, sino la filmación de una actuación teatral, de la teatralización de varios sketches de Monty Python, de su mítica serie Flying Circus, en el anfiteatro del Hollywood Bowl de Los Ángeles. Pues bueno, me encantó, una selección estupenda. Yo había visto pocos episodios entonces de la serie y me lo pasé realmente bien. Y especialmente me gustó un sketch que es el intermedio de esa sesión teatral, o el intermission incluso. Entonces el intermedio es un sketch que consiste, lo protagoniza John Cleese, y consiste en que sale allí por mitad del pasillo de butacas y va vestido de vendedora, como de los años 50 de cine, con un cajón colgado de una cinta, con un vestido rosa, una cofia, unas buenas. Entonces, en vez de llevar en la caja, pues lo típico, palomitas de maíz, chucherías diversas, lleva un enorme pájaro disecado y ofrece a la gente ¡albatros! ¡Albatros! Además, muy cabreado, enormemente cabreado, y se enfada con el público porque nadie le compra el albatros. Y bueno, ese sketch, pues no sé, igual me hizo tanta gracia, que me entró un ataque de risa que hasta se me movieron las lentillas de lo que lloré de risa. Y toda la película me lo pasé así. Y al salir de allí, al salir del cine, pues mis brumas se habían disipado, había dejado de llover en la ciudad y también en mi ánimo. Y sobre todo, a partir de aquel momento, admiré aún más a Monty Python y en particular a John Cleese. Buenas noches. Nuestro invitado es muy alto. En un momento van a comprobarlo. Él mismo suele definirse como escritor, actor y persona alta. Pensarán que esto no tiene nada que ver con el motivo que nos reúne hoy aquí, pero créanme que lo tiene. Según cuentan sus memorias, Cleese fue un niño irritantemente alto, patético y un tanto pringado, que no destacaba precisamente por sus habilidades sociales. Creía, por ejemplo, que una forma infalible de ganarse el afecto de sus compañeros era darles una patada en el culo. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que a menudo decía cosas que hacían reír a los demás. Y supo hacer de ello una táctica de supervivencia. No tanto porque se librase del acoso escolar con sus gracias, sino porque descubrir su capacidad de hacer reír le ayudó a relajarse con la gente y eso lo hizo aún más gracioso. Cuando aquel niño fue con su padre por primera vez a ver una película de los hermanos Marx, descubrió en la pantalla algo maravilloso con lo que sintió que necesitaba conectar. Sin embargo, John Cleese no es un humorista vocacional. Nunca pretendió dedicarse a la comedia. La comedia, en cambio, le eligió a él desde el principio. En una función escolar casi mata de risa al público. No importó que la obra fuese la tragedia Fausto y su personaje el mismísimo Lucifer. Con aquellas mañas ceñidas, el príncipe de las tinieblas parecía un flamenco. El joven Cleese estudió Derecho en Cambridge y pudo terminar siendo abogado o profesor. Por suerte para nosotros, entró en el grupo de teatro de la universidad, los famosos Footlights. Allí comenzó a interpretar y escribir. Después, una cosa llevó a la otra. Es la típica historia que se ve todos los días. Un niño muy alto entra en el Ministerio de los Andares Tontos.
Organiza una clínica de discusiones, compra un loro muerto, abre un hotel chiflado en la costa. Un niño muy alto se convierte en uno de los humoristas más grandes de nuestros tiempos. La influencia de John Cleese en la comedia es decisiva y duradera. Hoy sabemos que se prolonga a través de generaciones, transmitiendo un legado rebosante de talento, brillantez y reverencia. Vas a pensar en los Monty Python, en Fawlty Towers o en un pez llamado Wanda para entender que a nuestro invitado le debemos innumerables horas de felicidad. Por ese motivo, le hacemos hoy entrega del premio BBK Ja Bilbao 2016. No les hago esperar más. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles a John Cleese. What do I do now? Very well. Yeah. And now for something completely different. It's for you. Now it's for you. John, para darte el premio, para dar el premio a John, tenemos a dos azafatas de lujo, que no son Mónica Bellucci y Sharon Stone, sino dos estupendos gañanes, que son Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Bueno, señor Cleese, somos conscientes de que le hemos inspirado mucho en su trabajo. Y bueno, le deseamos suerte en su futura carrera. Y ahora nos vamos a arrodillar ante este maestro del humor.
Could you say your words? Could you say your words? Yes, of course. Vielen Dank, das ist so freundlich von Ihnen, dieser Gesang zu... I'm sorry. Ladies and gentlemen, thank you very Señoras y much. señores, muchísimas gracias. Okay, my Spanish Sinceramente, is not very siento good. que mi español no sea nada I bueno. lived in California for 10 years, He vivido 10 años en so, California. he aprendido un poco, He aprendido un pero, poco. tengo un acento mexicano. It's a delight to be here, and I hope that I Estoy can encantado de amuse you estar a little aquí bit y when I espero start, divertiros un poco start doing the interview in a moment con with la entrevista Ruben. con Rubén. Ruben. I like it. We say Ruben. It's Nosotros le decimos Rubén, pero me encanta eso de Rubén. Ruben. Where are you, ¿Dónde Ruben? estás, Rubén? I don't know what else to say to you at the No moment. sé qué más deciros ahora, de I'm looking momento. forward to chatting to you, and, if you Pero bueno, have any estaré encantado de estar questions, aquí shout hablando them con out, vosotros and we can y have some fun. si queréis I hacer always preguntas, believe pues that pegar if un you grito tell the luego. truth, Yo siempre creo que si uno cuenta la verdad, lo cual no es nada habitual en este mundo en el que todo el mundo cuenta patrañas, thank you. realmente el mundo sería un lugar mejor y estaríamos encantados. I'm very proud of Es un orgullo tener este premio. Gracias. it. Now, I think that these are chairs. Y creo que estos son sillas. Solo creo. Are they? I think they're chairs. I ¿Son think they're sillas? rather low. Eso parecen, son un poco bajitas, ¿no? Voy a ver si consigo sentarme. Yes, it's okay. That's all Sí, right. sí, está bien. That's all right. ¿Ok? Thank you. Thank you very much. Pues les dejamos todo el escenario a John y a Rubén Amón, que ha venido encantado a entrevistar a John Cleese. Rubén, cuando quieras. Rubén. Está mi amigo Rubén. Rubén. I'm very happy because now I am a part of a gag of John Cleese. and Estoy encantado porque ahora voy a ser parte de un gag de John Estoy muy Cleese. contento. No veo a nadie por mi falta de experiencia en los teatros, pero es una gran satisfacción formar parte de un gag de John Cleese. Rubén. Rubén. Ya está consolidado el gag, ¿eh? Rubén. Ya está, ya tenemos gag. Yo me llamo Juan Queso. ¿Conocéis la historia del queso? John Cheese, que John es Cheese. el apellido real de la familia hasta que el padre decidió cambiarlo, aprovechando que iba de soldado a la Primera Guerra Mundial, lo cual era mucho aprovechar. Bueno, estamos aquí en una ceremonia de idolatría, porque no se encuentra usted entre partidarios ni entre amigos, mucho peor se encuentra entre fanáticos. Fanáticos. Fantásticos. Sí. Y estamos aquí todos muy impresionados por lo que representa en nuestras vidas, John Cleese, por lo feliz que nos ha hecho y por una cosa mucho más importante que comentábamos en la comida, y es porque nos ha hecho parecer más inteligente de lo que realmente somos. La idea de comprender el humor inteligente de Monty Python, John Cleese, en grupo o por separado, nos hacía mejores personas. Y eso se lo debemos a John Cleese, como le debemos tener la última oportunidad de verlo con vida. Termino. Este era el eslogan de un reciente tour en Canadá, que John Cleese protagonizó. The slogan of your tour in Canada is the last chance to see me alive. Remember? Sí, yo entiendo nada. Absolutamente nada. Vamos, hay que aprovecharlo entonces. Porque además, como representa esta escena, es en realidad el humor que proviene de la seriedad de la autoridad. Comentábamos en la comida que Monty Python y él mismo tenían mucho éxito en los países del este porque se consideraba subversivo y porque se tomaban a risa la autoridad, la parodia de la autoridad. La parodia del burócrata, representada en ningún mejor momento
que el hotel de Fawley Towers cuando el gerente dice: qué buen gerente sería yo si no hubiera clientes. Que es la situación de Pedro Sánchez con el Partido Socialista. Qué buen secretario general si hubiera socialista. Así que vamos a empezar con la entrevista. La vamos a hacer en idiomas. La vamos a hacer en inglés. And let's start with your account in Twitter. It's very funny. Vamos a empezar con tu cuenta de Twitter, porque es una manera de autodefinirnos. Y tú dices: yo sigo estando vivo, Contrary to the rumor, al contrario de lo que dicen los rumores, sigo vivo performing the silly walk. y siguiendo haciendo este And camino it's tonto, nice silly to walk. start talking about this, Es interesante empezar a connection. hablar de esta relación que hay entre el humor y el because I cuerpo, was remembering, porque me estaba Harold Lloyd acordando or de Buster Harold Keaton Lloyd or o de Marx, Buster Chaplin, Keaton o of course, Groucho Jack Marx, Tati. Chaplin, Jacques Is the Tati. first contact that you had with the humor? Esa es la primera relación, el primer contacto que has tenido con el humor, tu cuerpo, el físico. Sí, creo que tienes razón, dice John Cleese. Cuando vi a esos grandes humoristas de las películas de los 20 y de los años 20 y 30, me parecían fantásticos y eran unos realmente humoristas muy físicos y muy buenos. Y es a mí un poco creo que me dio estas ideas de la comedia física, con movimientos muy físicos, que podía ser fantástica. Unas grandes ventajas cuando uno es un actor es que si puedes hacer bromas, chistes visuales, puedes hacer que la risa vaya creciendo, porque no tienes que parar para que dejar que se ría la gente, se tranquilice. Cuando estás en el escenario, escuchas la risa y tienes que esperar, se calma la gente y luego puedes seguir con el diálogo. O sea que siempre hay como que el ritmo cae, va creciendo y decae. Cuando es una comedia con movimientos físicos y el público no tiene que escuchar nada, solo verte, porque las tonterías las puedes hacer una detrás de otra con tus movimientos, y las comedias estas tan físicas implican muchísimo ensayo, y ahí es donde uno ves precisamente que lo hagan mucho en las películas, porque es demasiado difícil ensayar. Por ejemplo, los hermanos Marx hacían unas comedias estupendas con estos movimientos exagerados físicos, pero nadie sabe que antes de hacer la película solían ir a un teatro como este, intentar hacerlo durante distintas semanas delante de un público para ver cómo resultaba. Y entonces veían así cuál era la reacción del público. Y metían más o menos de esto, de aquello. Y cuando sabían cómo era el feedback del público, entonces lo metían en la película. Pero cuando alguien está haciendo una película o escribiendo un guión, por ejemplo, o vendérselo a un ejecutivo de Hollywood, no puedes describir muchos de estos movimientos graciosos porque no lo entenderían. Y entonces tienes que escribir chistes con palabras, ¿lo entendéis? Y por eso muchas veces se desdeña ese tipo de comedia. O sea que para ti el principio es el propio movimiento, le dice Rubén. No es como el origen de la comedia. Sí, eso creo, dice John. Sí, cuando ves a Buster Keaton, a los hermanos Marx, por ejemplo, a Charles Chaplin, por supuesto, todos eran casi acróbatas. Buster Keaton, de hecho, era un acróbata. Hablaba de Twitter y esto está también relacionado con el humor negro que tú practicas muchísimo. Sí, sí, dice John. Siempre hay un momento, sobre todo en un acto público como este, yo suelo pensar, ¿qué estará pensando la gente realmente? No yo, le dice Rubén. Y sabes, si esto fuera realmente, por ejemplo, algo como un funeral de Estado, entonces tendría muchísimas ideas de cosas que la gente estaría pensando. Podemos elegir a un voluntario del público si quieres. Por ejemplo, si fuera un funeral de Estado, yo, por ejemplo, no sé, me hubiera traído aquí algún tipo de cacharrillo que andara y nos hiciera gracias a todos. O sea, que puedes a veces ser serio sin ser solemne. Puedes tener una conversación seria, pero reírnos, contar chistes. Pero el contenido, sin embargo, sigue siendo serio, pero solemne a la vez.
because I don't see the point of solemnity. No sé, no veo yo para qué sirve la solemnidad, solo para los funerales de Estado. Y odio a la gente Very pomposa, mistrustful of humor. que realmente no se fían del humor, Because anyone who's pompous, porque that cualquiera que es sense of pomposo self-importance, tiene is ese sentido de, immediately sentido de autoimportancia, ser autoimportante, y eso se refleja cuando la atmósfera es muy humana. Por eso a ellos les gusta que todo sea muy sólido, muy compacto. 101 years Esto old. viene de tu madre, ¿no? It's the heritage. Que era muy mayor, ¿no? Y creo que lo has heredado de she ella. had a very black sense of humor. Sí, tenía un She was sentido a muy negro del depressed humor. Era una mujer deprimida, muchas veces estaba And when we deprimida. had phone calls, they would Y always go cuando like this, llamaban like por the telephone, teléfono, and she would yo le answer, llamaba, say, "Hello, ella Mum." contestaba, hola mamá, soy John, y ella decía, hola John, I'd ¿qué say, tal? "I'm ¿Cómo estás? fine, mother." Estoy bien, mamá. ¿Y tú? And she would say, Y ella almost solía with decir, a little bit of surprise. She un would poco say, sorprendida, "I've been just a little bit down this week." pues está un poco bajita esta And I semana. don't know why she was Y no sé surprised, por but qué she estaba was a little sorprendida, bit down porque está un poco bajita each week for about todas las 50 semanas, years. desde hace 50 años. And you don't want your mother to be Y tú no sad. quieres You que tu want your madre mother esté to be triste, happy and quieres que content. esté It contenta used to upset y me. alegre. She'd Y tell me me solía she poner wasn't triste a mí, wasn't very happy and she was porque yo anxious sabía and que she no was estaba sad. contenta, que tenía And she ansiedad. started one time, Y she entonces, started to una list vez, all the ella empezó a reasons why enumerar she todos los didn't want to go motivos on living. por los que no quería seguir And I viviendo. felt sad and I Y yo me felt sentía hopeless súper and I- triste y como a desesperanzado. moment of creative genius. Y de I said, repente "Well, tuve un look, momento Mother, de creatividad genial if y you're le feeling dije, this way mira next mamá, week, si te I sientes know así la your semana que mother lives viene, in Fulham in South London, mi madre and vive if en you like, Fulham, and en el if you sur, like, en el I'll sur de send him Londres. down, and he will kill you." Si quieres te mando a alguien que te mate la semana que viene. And there was this. This is absolutely true. It was this Es totalmente stark real. And then she roared with laughter. Y entonces empezó a leer, a reír, claro. I never loved her more than at that moment. Creo que es cuando más nos reímos los dos. Luego también me solía decir mi madre, "You'll miss me when I've gone." ¿me vas a echar de menos cuando me vaya? But she transmits also to you the love to women. Pero también te ha transmitido el amor por las mujeres, tu madre, ¿no? Le dice Also Rubén. transmits to you the love for all women. Well, Not exactly. it's not an easy relationship. Bueno, no We- fue una when we laughed relación at something fácil. black, we were connected, A veces but nos otherwise, reíamos de algo she was así so como un poco worried negro, about pero what was going estamos to happen conectados. next, Pero como estaba tan preocupada por lo que iba a ocurrir a continuación, que no era capaz realmente de interesarse por lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Si era algo que estaba a más de 2 metros, no le interesaba. Si iba a afectar a su vida en los próximos 30 segundos, le interesaba, pero si no, pasaba un poco. Ella nació en el 1889 y murió en el año 2000. O sea que durante toda su vida, fue prácticamente todo el siglo XX, desde la Primera Guerra, la Gran Depresión, el alzamiento de Stalin, de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, la era espacial, lo vivió todo en ese siglo, sin darse cuenta de nada, además, sin enterarse de nada. Porque no le afectaba realmente. Y no tenía así como conocimientos generales en absoluto. Le podías contar cualquier cosa, cualquier cosa. Una vez me preguntó, ¿quién es la reina de los escoceses, Queen Mary? Y le dije, bueno, pues yo le contó que fue asesinada durante la guerra y se quedó tan tranquila, era simplemente una combatiente, no tenía ninguna información. Y una vez mi mujer hizo una ensalada con huevos de codorniz. Y me dijo, ¿esos qué son estos huevitos? Y yo le dije que eran de otro animalito y dijo, no sabía que estos ponían también huevos.
lay eggs there. And so on a full moon, we always go up Y to Hampstead en Heath. luna llena siempre solíamos ir a intentar coger este tipo de huevitos y decirle a mi madre que los habíamos cogido para hacer ensaladas. Se lo contábamos así, que era una bola, pero ya no tenía ninguna idea. Was very correct. Always very, she spoke Sí, very ella siempre era muy correcta y hablaba en un She inglés was, muy she bueno. was a sad woman. Era una mujer triste Was worried about absolutely everything. y le preocupaba realmente todo, Whereas Dad absolutamente was really todo. rather nice and easygoing. And I think Sin that embargo, there mi was- padre when era people are worried about fácil, everything, they don't have más lots of alegre. time Cuando la or gente energy to se connect preocupa with por las other cosas, no people tiene emotionally. energía ni tiempo para she was a conectar con las terrible emociones de los demás. O sea, que era una madre buenísima en cuanto a cocinar, tener la casa limpia, que tus ropas estuvieran en orden, etcétera. Hubiera dado su vida por protegerme, No emotional pero no había una buena conexión emocional, and except you see when we laugh. salvo cuando nos reíamos. So I think that was important. Whereas with Así Dad, I que was eso era laughing importante. all the Sin time. embargo, con mi padre nos reíamos todo el rato. Your memories are dedicated Aquí está tu to that autobiografía dedicadas a tu padre y al pescado. Because if it hadn't been for Dad, I Sí. would have been crazy. I think. Porque sin mi padre yo me hubiera Because vuelto when you grow loco. up with someone who's Porque cuando very, alguien very crece con alguien muy deprimido todo el rato y con mucha you ansiedad, don't really learn a nice, realmente easygoing attitude to life. no You're tienes always, una I'm a actitud little like fácil this en la myself, vida, always ¿no? thinking, what's the next thing I have to do? What's the Yo next siempre thing pienso I así, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? De hecho, ¿no? And that affects you in some Y eso te afecta en cierto modo. and fish. ¿Y And por fish- qué? fish is Al my pescado. fourth wife. Fish, el pescado es mi cuarta I mujer. sometimes refer to her as my present wife. Le suelo llamar, es mi cuarta mujer, le suelo llamar como mi mujer actual del momento. But she's absolutely wonderful. Y es realmente This is fantástica. absolutely true. I've been divorced from my Me he divorciado 3 veces. third wife. The Me one acabo de divorciar de la I had to tercera, pay. a la que tengo que pagar una pasta. She's really rich. Ella es muy rica, ¿no? Lovely, absolutely lovely, Ah, but this No, is the es second. she did encantadora. want me to pay $20 million to her. And Quería que le pagara it 20 took a millones de little dólares. time to pay the 20 million, and then she Y went me llevó around un telling ratito all her pagarle todo friends eso. that she didn't have any money. Y luego les decía a todos sus amigos que no tenía ni un duro. Iba por toda Santa Bárbara diciendo, no tengo dinero, no tengo nada de dinero. And I put out a tweet. I said, "Would whoever borrowed 20 million from my ex-wife, please give it back to her because she needs it." Y entonces yo puse en Twitter, si alguien, por favor, le ha cogido 20 millones a mi mujer, pues por favor devuélvanselo porque es que los necesita. I was walking along the street. Luego yo iba por la And I was in calle, a bad mood because estaba de mal humor porque acababa de ir al dentista And I saw this tall blonde y vi a una rubia alta que caminaba así con andares ondulantes y pensé, ¿será una pedante? ¿Será una bruja pedante? No voy a ni mirarla. Pensé que era una puta rusa o algo así, porque hay muchas en Knightsbridge. Y cuando pasé a su altura le eché una ojeadita. Di 2 pasos más y luego me paré. No, rather grumpy walking because of my teeth. Y yo estaba como de mal humor por los dientes. Me paré, me di la vuelta. La primera vez en mi vida que hice eso. Y ella hizo lo mismo. Y luego nos casamos 4 años después. Y ella es fantástica. Es la mujer más tonta que jamás he conocido. Me hace reírme enormemente. Nos reímos como los niños, ¿sabes? Cuando los niños se ríen, que realmente no saben ni de qué se ríen. Pues así somos nosotros. El otro día entré en casa para que veáis lo maja que es. Y pensaba que estaba en casa y dije, hola, Fish. Le llamo Fish porque nada como un pez. Fish, pescadito. Quizás haya bajado a la cafetería a tomarse un café. Así que estuve como 10 minutos por la casa y dije, tengo que ir al baño. Y pasé, iba hacia el baño, pasé por nuestra cama doble y de repente salió una mano debajo de la cama y me agarró por la rodilla. Había estado tumbada debajo de la cama, escondida.
For about 10 minutes. Unos 10 minutos. I think you know why I love her so much. I Por really- eso la quiero tanto, porque es que hace esas cosas ridículas que me nice thing parto. about getting older, the really Y una de nice las thing cosas about getting older is realmente you agradables de begin to cuando te see haces nothing mayor matters. es que se empiezas a ver que Absolutely nada, nothing matters. absolutamente nada And so to importa. have this kind of Y constant entonces sorting está muy bien silliness and fun in my life has- que hay it's este changed tipo me. de divertimento constante, tonto en tu vida. Realmente te hace una persona mejor. Let me ask you about the limits of humor. I don't know Hablemos if de you los think that límites del humor, is the best way to explore the dice limits of Rubén. humor. Yes, No sé si es el humor negro la mejor manera de explorar los límites del humor. You see what I like about. I'll tell you, when I became a comedian, Cuando by yo accident, empecé a ser actor por accidente, I really wanted to make people laugh. quería realmente que la gente se riera. No quería ser listo. People sit there going, Hay gente que se siente así como ja, ja, ja. oh, very witty, very Sí, 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 muy ingenioso. amusing. Muy divertido. Ja, ja. I wanted them to fall Yo around. I quería wanted que them la to laugh gente so that- se partiera de risa, que se riera abiertamente. Y eso es lo que siempre he intentado hacer. Y entonces The biggest laughs, me he empezado a dar cuenta que realmente las risotadas más grandes usually when you're getting into las areas. obtienes cuando te taboo. metes en temas que son tabú. As a kid, I was always Como I cuando always yo era un wondered, niño, why do adults laugh siempre- so much at sex jokes? ¿Por qué los mayores se ríen tantos de las bromas I sobre el often sexo? didn't think the jokes were very funny when I understood them. Y cuando las But I entendí, couldn't me see empezaron why a parecer they divertidos laughed estos so much. chistes, I began pero to no realize sabía that por qué se there was reían a kind tanto. of Y entonces me empecé a dar anxiety cuenta de que escondían una cierta ansiedad, people had about jokes, about sex jokes. que había una cierta ansiedad respecto a esos chistes sobre el sexo. Y entonces cuando esa ansiedad se liberaba, pues la gente se reía abiertamente. Last year, Y el año pasado, un buen I ejemplo went to es cuando a city in America, in Ohio, fui a called una ciudad de Hill. Ohio que se llamaba Hill. What a dump. Vaya lugar. Oh my God, it's awful. Vaya lugarcito. I mean, the extraordinary thing is not that it exists, but the people. Lo raro no es que exista ese lugar, es un auténtico basurero, sino que la gente voluntariamente quiere vivir allí. Se pueden ir a vivir a cualquier otro sitio. Podrían vivir en Cleveland. Le dije a algunos de los de allí, este lugar es realmente horrible. ¿Por qué estáis aquí? Y me dijo uno, no, estoy intentando pirarme. Y teníamos un chiste sobre este lugar. ¿Cuál es la diferencia entre un apartamento en Cleveland y la gonorrea? I don't know. Sorry. The answer is you can get rid of gonorrhea. Es que de la gonorrea te puedes librar. I thought this was very funny, but I started thinking about it, and I thought if you tell Empecé the a joke a pensar different way, if you que said, si "What's se the cuenta difference between este chiste de otra manera, ¿cuál es la diferencia entre un apartamento en Cleveland y, the no answer sé, is otra you can enfermedad? get rid of a head cold." Es que la respuesta sería, vale, pues te puede pasar el dolor de cabeza, ¿veis? No tiene tanta gracia. Pero claro, la gonorrea ya tiene más gracia que un dolor de cabeza. Entonces, cuando dices gonorrea, la gente dice, uy, ¿ahora qué viene? ¿Qué va a decir? So that ¿Ves lo que quiero when you decir? release the laughter, O sea, que una vez que liberas esas risas porque hay ansiedad detrás de ello y la risotada es mayor, que si dices dolor de cabeza. I began to realize, for example, Y luego me empecé a dar cuenta también de otras cosas. Yo tenía un profesor en el colegio cuando tenía unos 15 años, que era un buen profesor, the subject he was supposed porque to. nunca nos enseñó la materia que nos tenía que enseñar, nos contaba otras historias y nos acordamos de todo lo que nos contaba. Hablaba, por ejemplo, de una pelea de sumo que había ocurrido en Roma. Sabes que normalmente los mejores suelen estar allí, era estas luchas cuerpo a cuerpo y era esa especie de lucha tipo romanos y de repente el brazo de un señor se rompió y se dio un crack y fue un dolor horrible. Y entonces el árbitro de esta lucha libre llega, le separa, llaman a un médico, le dice al otro que ha ganado y el otro había muerto. Y me pareció muy divertido. The guy had won. El que había ganado
He'd never know. ¿Nunca se enteró? Estaba muerto. He was dead. Porque estaba muerto. The teacher said, Y el profesor dijo, this shows that if esto you never give muestra up, que si tú nunca tiras la toalla, no pierdes. and 15 years later, this is Y 15 años absolutely después, y esto es 15 totalmente years later, real, I told my friend le Brian dije a mi amigo Brian Chapman de Monty Python, wrote a famous sketch. hizo un sketch muy conocido que se llamaba El Caballero Negro de el Yes, absolutely. Santo Grial. ¿Conocéis ese sketch? Conocéis a ese caballero negro al que le van cortando todo el brazo, el otro brazo, las piernas. Y todos los productores decían desde el principio, eso hay que quitarlo, corta eso, por favor. Va a ser algo que va a molestar demasiado a la gente. Y sin embargo es la escena más divertida del Santo Grial. Muchísima gente, el público te lo dice, o sea, se cae de risa, se parte de risa, viendo cómo le van cortando la mano, el brazo, el otro brazo, la pierna al caballero negro. Y permíteme que te diga una cosa, pero es porque realmente él no expresa dolor. Si estuviera ahí demostrando dolor porque le han cortado el brazo y entonces el rey Arturo le dices, pero no puedes seguir, hombre, si no tienes un brazo. Y dice, ¿qué más da? Si eso nada, es una basurilla, lo tiro. O dice solo un rasguño, porque realmente no muestra dolor. Realmente creo que ante el dolor no te puedes reír. Ante el dolor físico o psicológico realmente no te puedes reír si es dolor de verdad. Pero de todo lo demás uno se puede reír. Rubén dice que bueno, en este momento hay mucho debate sobre los límites, sobre lo que es realmente políticamente correcto. Politically correctness is overwhelming. ¿Tú crees que es exagerado ahora lo que hay en cuanto a ser políticamente correcto en el tema del humor? John dice que bueno, lo bueno de ser mayor y llevar 50 años en esta profesión es que sé que la gente que está aquí esta noche, prácticamente todos les gusta lo que hago. Nadie dice, no le aguanto, me irrita, no tiene ni pizca de gracia, pero vamos a coger los billetes y ir hasta el teatro de todas formas. Entonces tú sales y el público normalmente está a tu favor y entonces tú estás relajado. ¿Qué más me habías preguntado? Hablamos de los límites del humor, me recuerda Rubén. Yo creo que el público que viene a esto no está de acuerdo con esto que hacemos, pero cuando uno empieza a hacer chistes o bromas, a veces es prácticamente imposible no ofender a alguien. Incluso si realmente es a la hormiga atómica. Y todo el tema de ser políticamente correcto en Estados Unidos ahora está tan exacerbado que el año pasado me dijeron que uno de los humoristas más conocidos, y Jerry Seinfeld, dijo algo similar. Y ha habido bastantes escritores de ese tema que han dicho realmente, sobre todo, no vayas a las universidades, porque las universidades es donde no puedes decir nada sin que a alguien no se ofenda. Y esto de ser políticamente correcto es algo que empezó como una buena idea, que es evitar ser realmente mezquino y horrible, ¿no? Y con eso estoy de acuerdo. Pero ahora se ha llevado al absurdo. Y lo que hay que entender sobre la comedia es que la comedia siempre en cierto modo es algo crítico. Cuando uno habla de un juego de palabras, no es así, pero cuando hablamos de cualquier tipo de comedia, siempre tiene un punto crítico. Si yo cuento un chiste que es políticamente incorrecto, si digo por qué los franceses tienen tantas guerras civiles, entonces la respuesta es pues, para ver si ganan alguna. ¿O cuántos hombres hacen falta para defender París? Y pues no se sabe porque todavía no se ha intentado. Es crítico, ¿no? Estás diciendo, o este tanque italiano que estaba en venta con 4 marchas
una adelante por si el enemigo atacaba desde atrás y las otras 3 marcha atrás. But we laugh at those jokes. La gente se ríe de ese tipo de But chistes, it's not because we hate the people. pero no es porque odies a esa gente. Everybody tells jokes about Todo el mundo everyone. cuenta I was in chistes de Sweden, todo el mundo. Yo estaba en and the Suecia cab driver was driving y el me taxista to town from the me airport. llevaba desde el aeropuerto al He said to centro me, y me dijo de "Why repente, do Norwegians ¿por qué have los sticky noruegos plaster on their faces on Monday morning?" los lunes por la mañana tienen como una pegatina en la cara? They eat with a knife and fork. Porque los domingos comen con cuchillo y tenedor. But that's not because they hate each other. These kind of insults. Y no es porque se odien. Este tipo de chistes un poco insultantes, pues bueno, se hacen entre todos los países, pero no es porque odiemos a los otros pueblos. Y si intentas contar el chiste de otra manera, si dices, ¿cuánta gente muy tonta hace falta para cambiar una bombilla? Hacen falta 5 personas, uno que coja la bombilla y 4 muy tontos que giren la mesa. No tiene gracia. Pero si dices un grupo concreto, tú aquí en España, ¿de quién contáis los chistes? ¿De quiénes os reís? Pues de muchos. ¿Sobre quién contáis los chistes? ¿Habláis de cuando reís en los chistes que se habla del portugués, las bromas estas tontas? Que se dice como que el que es tonto del tonto del chiste, ¿quién es? Le está preguntando. ¿De los portugueses? Y le dice Rubén, no, solo Cristiano Ronaldo. Esas son mis bromas, mis chistes favoritos sobre los portugueses. Hay un chiste que me contaron que eran 3 personas a los que habían apresado y los iban a matar. La primera mañana sacan al francés. ¿Y qué quieres hacer? ¿Fumarte un pitillo? ¿Ok? Se fuma un pitillo. Luego el oficial le dice, vale, listos, apunten. Y el francés dice, terremoto. Y todo el mundo desaparece, se asusta y él sale pitando. Luego viene el alemán y ocurre lo mismo. Venga, vale, preparado, apunten. Y el alemán grita, ¡tsunami! Y todos se asustan y salen corriendo. Y el tercero, el portugués, listos, apunten. Y dice el otro, ¡fuego! Then it's time to talk about Creo que es el momento ya de hablar, dice Rubén, and also sobre you were estas pioneer, chistes including como Nazis. asesinos. Vosotros habéis sido los pioneros hablando de los chistes sobre los nazis. It was very risky. Y era muy arriesgado en esa época, And now ¿no? it's impossible to do Y ahora es imposible hacerlo, hacer chistes sobre los nazis. Bueno, depende, le dice John. Las palabrotas ahora son mucho peores que cuando nosotros hacíamos Monty Python. Cuando yo hacía Fawlty Towers, por ejemplo, me podía reír del señor mayor que estaba allí en el hotel y explicaba sus prejuicios. ¿Quiénes era la gente que usaba las muletas, que usaba esto y lo otro, ¿no? Para reírnos de ellos. Pero siempre había gente que decía, ¿realmente te ríes de él o es una manera solo como de hablar de eso? ¿No? Hay 2 maneras de criticar, de una manera directa y otra manera es como dejar en ridículo a alguien. Y otra manera es coger su actitud y ponerla en la boca de alguien que realmente está un poco tarado y hacerlo como con gracia. Y hay gente que piensa que siempre el establishment es algo que te tienes que tomar en serio. Y lo que era interesante es que, bueno, de este oficial mayor no hablábamos de esas cosas. Y creo que la condición humana tiene un espectro muy amplio. Y creo que a veces hay bromas realmente desagradables. Antes, sobre todo, se hablaba de chistes horribles sobre los judíos, muy desagradables. Y luego en la otra parte del espectro tienes chistes muy inclusivos. Mi favorito es cómo le haces reír a Dios. Y la respuesta es, cuéntale tus planes.
That's lovely, but it's critical. Es genial, It's saying ¿no? we Pero es human crítico, beings porque los seres humanos constantemente estamos haciendo planes y nunca funcionan, nunca son como lo planeamos las cosas. It's a joke, it's a criticism Es un of chiste, us es una thinking. crítica de cómo pensamos que sabemos lo que va a But it's ocurrir. inclusive, because Pero es it's- inclusivo, It's to do with everyone. And porque, when you bueno, have vale that para kind of cualquiera. humor, that's the best humor. I think we say we're all in Y this creo que ese es el extraordinary mejor tipo de situation, humor, ¿no? but Es decir, todos genuinely estamos en believe esta that we're on this situación, planet. todos estamos en And we este have no planeta idea at all y no tenemos if our ni lives idea mean anything. realmente In fact, de qué va a now, ocurrir. there is a paradox because Hay una paradoja. after the times of the Killing Joke, Después de este periodo de lo que llamamos killing jokes o esas risas en las que esos chistes que realmente pueden acabar matando, haciendo que alguien muera, probablemente ahora tenemos el problema de chistes o de humor que ha acabado matando a gente como Charlie Hebdo. Y entonces estamos hablando de límites, como tú me preguntabas, dice John, sí, no se puede uno reír del dolor. Pero yo no creo que uno no pueda reírse de lo que cree otra persona, de las creencias de otra persona. Forma parte de las tradiciones religiosas. A mí me preguntaron, ¿tú vas a hacer alguna broma sobre los musulmanes? Y yo le dije, pues no, porque a lo mejor me matan. Oye, que yo no soy tonto. Esto me lo preguntaron en un programa de televisión americana. Y yo quiero estar vivo. that's serious. That Es un tema serio, le dice Rubén. Sí, sí, yo no quiero que me maten. Por contar un chistecito. Y he hecho algunos chistes bastante complicaditos. Cuando George Bush y Al Gore estaban en un debate y al día siguiente yo hablaba ante 7.000 personas en Bakersfield, en California, que es un auditorio enorme. A mí me gustaba Gore y pensaba que Bush era bobo. ¿Cómo pueden elegir a alguien así? Y entonces yo les dije, yo entiendo que todos prefieren a este hombrecito que habla muy buen inglés. Y todos rieron así como bajito. Sí, porque os gustaría iros de cervezas con él. Y dije, si le elegís presidente, ¿no va a tener un tiempo para tomarse una cervecita con vosotros? Y ahí, bueno, bromeando, puedes salir de la situación, ¿no? Una vez estaba en Copenhague hablando ante un grupo de bancarios y fue después del colapso financiero y les dije, mucha gente os odia, ¿no? Y ellos dijeron, sí, sí, y ganáis cantidades obscenas de dinero, ahora dejáis este marrón a todo el mundo. Hay muchísima gente que está en una situación horrible y dice, no estoy de acuerdo. Con ellos les dije yo creo que os merecéis estas cantidades obscenas de dinero que ganáis y todos miraron como algo. Cualquiera que está dispuesto a hacer lo que vosotros hacéis, ese trabajo que intelectualmente es tan aburrido, realmente emocionalmente devastador y espiritualmente tan destructivo, se merece que le paguen una cantidad obscena de dinero, porque si no, ¿por qué lo haríais? Hay gente que enseña a los niños, hay policías que mantienen el orden, gente que en los hospitales ayuda a los demás y ellos al menos están satisfechos con lo que hacen. Ayudan a otros seres humanos. Pero vosotros nunca tenéis ese tipo de sentimiento, ¿verdad? ¿Os merecéis toda esa pasta? Es la única recompensa que vais a conseguir. talking about bankers, I remember Hablando Bertolt de Brecht banqueros, that me said acuerdo that de worse Bertolt Brecht, than steal a bank que dijo que lo peor que hay, lo peor que puedes hacer en vez de robar un banco es crear uno. La semana pasada alguien me dijo, dice John, lo más triste de la banca es que el 99% de los banqueros le hacen que tengan mala fama al otro 1%, que son los decentes. But you talk about George Bush, Has hablado de George but you have Bush, to admit that after pero tienes que admitir arrived que Sarah luego Palin, you have said, llegó Sarah Palin. after the revelation of Sarah Palin,
she was the funniest Palin y of the que world, era el and not your Palin colleague, más, Michael Palin. era la más divertida del mundo, la Palin más divertida, no tu colega Michael Palin. And Michael Palin has Y wrote Michael Palin recently a recientemente nice What did he write? Palin Palin, yeah? Yeah. What did he say? wrote an article ha escrito un talking artículo about the illness of hablando de la enfermedad de Oh, yes. Terry very Jones. nice letter Una carta muy because we have bonita discovered that Jones porque hemos have now this- ahora she descubierto has que now Jones dementia. ahora tiene demencia, How did otro you miembro de los Monty live Python. this Well, situation? we ¿Tú cómo hadn't vives esto? worked together for a long time. No hemos trabajado juntos en mucho tiempo. Financial difficulties because Luego todos tuvimos dificultades financieras porque nuestro manager the lawsuit against us very, very badly, and we nos llevó a los tribunales. had to pay legal costs Tendríamos of que £800,000. pagar 800.000 libras de costas legales. An old Cambridge friend who managed Y Queen. entonces yo contraté a un amigo de He Cambridge said, "You must que trabajaba con Queen, con el grupo pay it off." de música, y dijo, tenéis que volver a actuar juntos para pagar So todo we esto. left it all to Eric Idle to organize, Y but entonces we le got back and dejamos we a were Eric working Idle together. que Terry lo Jones organizara told us todo. just quiet. He said, "My memory isn't Y great." Terry John, entonces, cuando vio que teníamos que volver a actuar para pagar todo esto, dijo, mi memoria no va muy bien, no os creáis, Well, ¿eh? you know, as you get older, your memory and Y todos decíamos, bueno, vale, cuando te haces mayor a todo el mundo le falla un poco. Y entonces él dijo, no, no es que esté un poco peor la mía, es que va más lenta. towards the end of the show, Y al we final noticed, and de the las audience actuaciones nos dimos cuenta, y también el público, que había veces que se quedaba en blanco un poquito. and the show was a great success. and I Las didn't actuaciones see fueron un Terry gran for some éxito, time. y luego yo no vi a Terry durante un heard cierto that he'd tiempo, y been luego he diagnosed oído que le han diagnosticado un tipo de demencia. The sad phrase is, it isn't going to get any better. Y lo más triste es que parece que no va a mejorar. And, we've known about this for 2 years, and then Hace 2 años they que lo told us sabemos. about 3 weeks ago that he decided to come out and, you know, talk Y hace tell the 3 public semanas nos han dicho que ha decidido salir a la luz y contar lo que le ocurre. about it. The guy's health is good. Porque su salud está bien, el de salud está bien. Day, and he Va a enjoys caminar his un par de food, veces he al enjoys his día, wine, disfruta con la he has comida, con el difficulty vino, expressing himself. con la comida y con el vino, pero tiene He dificultades para listens to a expresarse. television program or Entonces, por something ejemplo, like está that, he can't escuchando really connect and un talk to you programa about it. de televisión y lo pasa bien, pero no puede como conectarse contigo, no puede comunicarse. Tiene que ser aterrador estar en esa situación. But his fundamental health is good. And, Pero su he's salud en general looked está after bien. not only by his current Le wife, but his cuidan muy ex-wife. bien a su mujer actual y la anterior. He has a son whom I see fairly Tiene un regularly, hijo al que ve con reporting to the frecuencia, Necklace Office. But it isn't going to get any better. pero no va a mejorar su situación. Ese es el problema. And it's true that you were, all of you, scared Rubén worried pregunta of the success of your Si comeback. a todos vosotros os That at the beginning preocupó, you couldn't think that os it would be asustó a el success. éxito de vuestra vuelta. When our friend said, the manager of Queen said, Este amigo mío, el manager de Queen, nos dijo, bueno, hacer una serie de actuaciones. Y dijimos todos, vale, parece divertido. Y Eric hizo un guión, todos lo leímos surprised, we y started estábamos finding it sorpresos really funny. porque dijimos, pues es muy divertido. 40 years ago. Son cosas que habíamos hecho hace 40 años, y durante décadas lo habíamos hecho, y sin embargo volvíamos a encontrar gracioso. But we thought, well, how many people are going to Y pensamos, pero ¿cuánta gente va a querer venir otra vez a ver esto? three? Pensamos, venderemos 2 o 3 actuaciones, quizás de estadios con, no sé, 3.000 personas. Incredible. We sold the first Y sin house embargo, in 44 fue increíble. En 44 segundos 16,000 seats in 44 seconds. vendimos And then there were some people 16.000 and not just from Europe, asientos. Y la gente venía no solo en Europa a vernos, sino en Israel, Brasil. places that we didn't really know Python had made any Gente impact. que de lugares donde no sabíamos que Monty Python había tenido realmente ninguna influencia o impacto. And I know Y nos this sorprendió will surprise muchísimo. people. You see, in Y America, nos sorprendió. Monty Python En has Estados always Unidos, remained Monty very much a Python live subject and people watch it and kids siempre la gente sigue a hablar de ello, es algo como que está vivo y los niños lo siguen descubriendo generación tras generación. Pero, sin embargo, durante muchos años en Inglaterra, por cómo es la prensa británica, nos considerábamos como algo del pasado. 40 years ago. Gente que hace 40 años tuvo su programa
que quizás no eran tan divertidos como la gente decía. ¿Tú crees que está próximo a las nuevas generaciones o alejado? Dice que en Gran Bretaña no les conocen porque estuvimos allí hace 40 años en la televisión. Y entonces vinieron padres que habían sido fans nuestros y venían con los hijos y decían, pero si son súper divertidos, ¿por qué no sabemos nada de estos tipos? Y esto es lo que ha ocurrido ahora. No ocurrió en ningún otro lugar del mundo, solo en Inglaterra. Es como la prensa nos hizo pasar por algo ya acabado, es como están acabados, son algo del pasado. Es por esa envidia que le corroe a la prensa británica. Estaba hablando con un psiquiatra escocés muy conocido y él decía que hay un alto grado de envidia precisamente que corroe Inglaterra. Entonces, te dejan que tengas éxito un ratito, pero luego les encanta decir, ya no tienes éxito, ya no eras tan bueno. Y te intentan como llevar su terreno, que es muy malo y muy limitado. Hablemos ahora del Brexit. Tú has apoyado el sí. Primero pensamos que era una broma esto del Brexit. Y le dice John, ¿sí? ¿Eso creéis? Pensamos que era un poco una broma, dice Rubén, porque parece que existía esta idea de que el Brexit era un poco la broma de Nigel Farage. Es muy difícil asociarte a ti como con alguien como él. Bueno, dice John, había gente muy inteligente que estaban a favor del sí, del Brexit. Por ejemplo, un político, David Owen, que yo conozco, que fue el secretario de Exteriores del gobierno laborista durante un par de años y luego creó el Partido Socialdemócrata, dejó el puesto. Y decía que queríamos gestionar un poco más nuestro propio país. Nos gustaba esta idea de la unión, la unión aduanera y de poder moverse fácilmente por este territorio, pero no queríamos un grupo de 5.000 burócratas en Bruselas intentando crear un superestado por el que nadie había votado realmente. No sé si me entiendes. Yo tenía la impresión de que los burócratas de Bruselas realmente no tienen ni idea de lo que necesitan los ciudadanos europeos. El euro ha sido un desastre, salvo para los alemanes. Hay aquí en España un índice de desempleo muy alto, también en Italia. Los italianos quieren la lira otra vez. Hay un desempleo muy alto también en Grecia, porque con el euro, como no hay flexibilidad en el tipo de cambio, antes podías devaluar tu moneda, pero ahora no. Y eso estimulaba la economía. Cuando no puedes hacer eso, estás ahí bloqueado con un tipo de cambio que es totalmente erróneo para las necesidades de tu país. Así que estoy en contra del euro. Absolutamente. Y yo no soy racista, pero pienso que, bueno, hay ciertas culturas para mí que son las que yo prefiero, porque hay algunas culturas, por ejemplo, donde la mutilación femenina genital es algo aceptable, y yo esa cultura no me gusta tanto, prefiero otras. Tu punto de vista es quizás más complejo que el de Farage, dice Rubén, que ha generado esta idea de que para el Reino Unido ser miembro de la Unión Europea es toda una presión. Y por eso para la gente que está a favor de la Unión Europea le cuesta entender qué es lo que va a ocurrir ahora. Bueno, una de las cuentas que decía la gente menos educada, menos culta, dice John, era que parece que bueno, estaban un poco hartas de toda esta gente extranjera que venía al Reino Unido y se quedaba con esos puestos de trabajo. Y yo creo que esto es porque se había ampliado demasiado la Unión Europea. Cuando empiezas a meter países que no tienen
tienen nada democratic liberal tradition. como una tradición democrática liberal. Por ejemplo, de esos países de los Balcanes que han entrado, que no están tan desarrollados o evolucionados como los europeos occidentales. Y si les dejas entrar, luego necesitan mucha ayuda financiera. ¿Pero dónde trazas el límite? ¿Dónde pones la frontera? No es un tema de inmigración. Nosotros somos una nación muy pequeña con alta densidad de población y tenemos espacios enormes vacíos en Escocia, pero es que nadie se instala allí, todo el mundo viene a las ciudades. Y lo que ocurre es que el campo se va reduciendo, cada vez hay menos campo. Y luego lo que ocurre también en Inglaterra, es algo que a mí me molesta muchísimo, es que los realmente ricos ya no son británicos. Los británicos ya no se pueden permitir vivir en el centro de Londres, porque la hermana del presidente de Kazajistán se ha comprado una mansión por 45 millones de libras y encima gasta 50 en rehacerla. El alcalde de Londres viene de Pakistán. ¿No te parece eso bien? No, a mí eso me parece muy bien, le dice John. No tengo ningún problema con eso, me parece un tipo interesante. Lo que ocurre en Inglaterra ahora es que tienes esta gente inmensamente rica de Arabia Saudí, los príncipes de Arabia Saudita, de esta gente que está trayendo dinero a Londres de Ucrania, los oligarcas ucranianos, la gente de la China continental, que vienen con cantidades ingentes de dinero y de manera que esto hace que ahora ya los británicos no puedan permitirse vivir en el centro de Londres. Los arquitectos, los intelectuales, los médicos ya no pueden vivir en el centro de Londres, han tenido que ir a las áreas periféricas. Los franceses y los alemanes creo que han sido capaces de salvaguardar mejor sus culturas. Sin embargo, nosotros hemos exagerado y ahora ya la cultura anglosajona ha como desaparecido, solo se habla de dinero. Pero en otros países se han mantenido las culturas y esto es más interesante, lo hemos perdido en Inglaterra. ¿Habéis estado actuando, le dicen, en Dubái? ¿Cómo han sido las primaveras de Monty Python? ¿Ha habido reacciones distintas del público? John dice que sí, que yo he actuado en Dubái. Es un sitio realmente espectacular para actuar. La mitad no te mira porque están así mirando como hacia abajo. La mitad están ahí con los teléfonos. Y es horrible cuando tú estás actuando, la mitad ves que mira para abajo. Hay muchos públicos distintos. Pero en general mi experiencia de los públicos es que en general son todos buenos. En Escandinavia, sabes que es el lugar donde mejor se habla inglés, ¿no? Y yo he hecho un par de tours allí, también en Holanda, he hecho allí muchas actuaciones y creo que el año que viene voy a actuar en Austria, en Suiza, en Alemania. Pero yo creo que no tienen la misma visión que la gente que ve la BBC. Ellos dicen que antes también veían muchas comedias que no eran de la BBC, sino de la ITV. Y me interesa saber todos estos públicos qué piensan. ¿Cuál es la diferencia, dice Rubén, entre tu sentido de humor con otro y por qué el tuyo es tan universal? Bueno, no creo que es universal, dice John. Yo lo que creo que hay mucha gente o suficiente gente en todos los países que tienen nuestro sentido del humor. Por ejemplo, en Estados Unidos el sentido del humor es totalmente distinto. El sentido del humor de Nueva York, de Washington, de Boston, de San Francisco y de Los Ángeles y alrededor de los Grandes Lagos, ahí es un sistema, un sentido del humor como muy sofisticado, muy evolucionado. Pero si vas al Midwest o al sur de la Unión, salvo en las grandes ciudades, que también la gente es como más educada, tiene más cultura, el resto de los americanos no entienden literalmente la ironía. Puedes decir algo que realmente, si literalmente no dices lo que significa, no lo entienden. Y eso es muy raro. Son así. Por eso están tan tarados.
Por eso creen tanto en cosas, no sé, como el patriotismo. ¿Cuál es la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo? Pero esta gente They support Donald Trump. apoyan a alguien como Donald Trump. Oh dear, there's so little good. Sorry, go on. No, no, what do you think then that the Entonces same dice Rubén, politicians ¿qué that piensas are de que want los to mismos ban everything, políticos que especially quieren about prohibirlo freedom of todo, speech, sobre todo la they libertad want de to become expresión, at the same time ahora a la good vez humorists? ellos I quieren mean, convertirse Silvio en Berlusconi or excelentes Barack or humoristas Donald como Trump. Michael Farage, Donald Trump, Berlusconi. ¿Dices que se quieren convertir en humoristas ellos, en They were actores? at the Le time, pregunta Berlusconi, John. for example. Sí, Berlusconi al final acabó siendo un gran actor, ¿no? And I think he's still Sí, algunos son ridículos, dice Yes, but John. the problem is, once El real problema life gets as crazy que es que una vez que la vida as se convierte en algo tan tarado, tan chalado como ha ocurrido en América en los últimos años, la gente antes hablaba de la democracia para el resto del mundo. Y tú dices ahora, sí, la democracia en todo el mundo sí, pero no puedes exportar la democracia americana. Sí, la democracia holandesa sí, exportemos la democracia holandesa. Pero no tienen ni idea realmente de lo tontos que parecen en Inglaterra. Y acaba gente como Donald Trump, que sale a la palestra y a pesar de que tiene la capacidad de atención de un niño de 3 años, y esto no quiere decir que sean idiotas, todos los políticos como Lyndon B. Johnson es un idiota total, pero sin embargo, bueno, fue un buen presidente. Pero cuando alguien que no se puede concentrar durante más de 10 segundos, como Donald Trump, a mí eso me pareció realmente... Yo creo que si uno pone en el currículum necesidades de un presidente de los Estados Unidos, mínimo concentrarse durante 1 minuto o 2. Y Donald Trump no tiene esa capacidad, es como George Bush, se lo van inventando según sobre la marcha todo. Y entonces dices, ¿nadie se da cuenta de esto? Yo cuando era joven iba a Bristol, a un lugar donde había peleas de lucha libre profesional. Y yo lo iba a ver. Eran atletas fantásticos y terribles actores. Los peores actores que uno ha podido ver. Iba allí a ver esas peleas de lucha libre y me partía de risa porque eran muy buenos atletas, espectaculares. Y al final te dabas cuenta de que había gente en el público que no se daba cuenta que todo era una especie de cosa muy ensayada. ¿Cómo no se dan cuenta? Decía yo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo pienso ahora de la gente que quiere votar a Trump. Pero claro, es que a Hillary Clinton no le aguanta a nadie. Esta es una manifestación fantástica de la democracia. Al final de este proceso democrático, tienes a 2 personas que se presentan a presidente a los que ningún americano soporta. Es divertido. Y desde el punto de vista de un humorista es, ¿y ahora yo cómo voy a ser más gracioso que ellos? ¿Entiendes? ¿Cómo alguien puede hacer algo más gracioso que esto? Los 2 que se presentan a presidente no los aguanta nadie en el país. Tú conoces muy bien América, le dice Rubén, tú has vivido allí y has enseñado allí también. En tu libro, de hecho, dices que enseñar fue una excelente experiencia cuando tú eras profesor, también luego en la universidad, no solo en los colegios. Sí, fui profesor de colegio en Inglaterra, dice John, y creo que es una tarea muy noble. Transmitir algo que es interesante, quizás difícil de entender y explicarlo claramente a niños de 10 años o cuando explicas un concepto político a gente de 40 años. Me parece que es una tarea muy honorable. Y una de las cosas que yo puedo hacer es coger cosas bastante complejas y simplificarlas mucho. Lo he hecho, por ejemplo, para el Partido Central. Yo he estado en Inglaterra explicando ciertos conceptos políticos. Creo que tengo esta capacidad y creo que los periodistas británicos son muy malos precisamente en explicar lo que está ocurriendo. Admiro muchísimo a los profesores. No es nada fácil su labor.
it's a very difficult job, and Es un trabajo muy difícil really admire people who do y admiro a la gente que because, hace of eso course, realmente, they're not doing it for the money. porque no lo hacen por el dinero. I was reading the book, and I think this is the last question. Estaba leyendo Trying tu to discover autobiografía why are you so funny, and y I think estaba this intentando is what it is. descubrir por qué eres tan divertido. But at the end, I have discovered that Y al final he descubierto sense of humor que el sentido del humor comes from creativity, surge de la creatividad, and it doesn't come from personal experiences. no de of las experiencias suffering, personales, of ni pain. del sufrimiento, You ni have del this dolor. impression. ¿Tú tienes también esta impresión? It can. I think there's lots of different Bueno, funny John people. dice que hay But in gente the divertida same muy way that distinta, certainly, maybe 100 years ago, there was a pero cliched igual view que that the hace great 100 años artists había este needed to cliché que los suffer. grandes artistas tenían que That's sufrir. one way of doing it, but Esa you es una have manera de Matisse, who's one hacerlo. of my very Pero favorite, Matisse, que era uno de mis artists, who artistas seems to have had a favoritos, very happy life. parece que tuvo una vida muy Michael feliz. Palin, for example, Y this is Michael a very cheerful, Palin happy, también easygoing, this is, es un tipo fácil, que the se lo pasa idea bien. that the artist has got to be tortured. Esta idea de que tiene que tener una vida torturada, el artista creo que no es cierta. Creo que toda la creatividad real surge del subconsciente. Tú no puedes ser creativo si eres lógico, porque sin esta gente intelectual brillante lo podría hacer. Creo que la creatividad siempre surge como del subconsciente. Así que tienes que tener una personalidad que permita que ese subconsciente observe la realidad y emerja. Hay gente, como por ejemplo los contables, que quieren que todo esté ahí súper ordenadito. No suelen ser muy creativos, pero suelen ser muy organizados. Pero no suelen ser creativos, porque nos gustan esos impulsos que surgen de su interior. Son como muy estables, pero quizás aburridos. Mientras que los escritores o los pintores nos permiten que todo eso surja de su capa subyacente, ¿no? Hay cosas que están bien de lo que salen y otras bastante locas, y a veces esa locura es un poco lo que es sobrecogedor realmente, o lo que prepondera. Pero los artistas que no tienen que ser gente organizada, no es una prioridad para ellos. Y creo que el motivo quizás de que muchos de mis proyectos hayan tenido éxito es que yo creo que la lógica y la creatividad la tengo bastante equilibrada. Y en el libro hablo de cuando estaba en el 65 en Chicago, todos estábamos allí bebiendo. Y un chico me dijo, ¿puedo leerte la palma de la mano? Tienes una mano muy rara porque tienes creatividad y lógica en las mismas proporciones. Entonces yo creo que puedo tener ideas creativas, pero a la vez tengo también pensamiento crítico para poder hacer que las cosas funcionen y sean coherentes a largo plazo. Pero por otra parte no me quedo ahí como bloqueado. Cuando yo escribo de manera creativa. Entonces veo que es muy difícil ser crítico y creativo a la vez. No es como mis dos hemisferios hay. Todas estas cosas del lado derecho e izquierdo de los hemisferios creo que está demasiado simplificado, pero yo creo que en cierto estado de humor puedo estar muy creativo, pero a veces puedo estar como muy pensativo, meditativo. Pero si estoy como intentando hacer todo rápido, cogiendo las llamadas de teléfono, organizándome para una reunión, entonces ahí no surge nada muy creativo cuando estoy en ese estado así como apresurado. ¿Me entiendes? Y lo que hemos perdido creo en esta cultura, quizás no tanto en España, ahora todo el mundo va corriendo a todas partes. Y todo el mundo tiene este equipo rígido de tecnología con el que manda mensajes a los demás. Yo no creo que está equilibrado ya esto. Creo que está bien comunicarse con los demás, pero también necesitas desesperadamente tener un tiempo para ti, para estar tranquilo. Y creo que en los países mediterráneos esto se entiende mejor, que a veces
Uno no tiene que estar siempre haciendo algo productivo, que a veces la vida es disfrutar de comida estupenda, de tus amigos, de un vaso de vino, y no siempre estar pensando en hacerte más rico que tu vecino. Por eso, mi mujer y yo estamos pensando que quizás nos compremos algo en España para vivir. Porque yo creo que aquí sabéis disfrutar de la vida. Y eso es algo que los americanos no saben hacer y los ingleses cada vez menos. Creo que este es el colofón John Cleese viene a España a final. vivir. Perfecto. John Cleese. Thanks very much. Thank you. Thank you. Adiós.